Vamos a otro tema a propósito de los casos de Manuel Monsalve y Jorge Valdivia que hemos estado informando durante este día. Ambos denunciados por delitos de connotación sexual, violación en este caso ya confirmado. Hay varias preguntas que son bien relevantes para ir aterrizando también lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los protocolos en cuanto a los acusados, también las víctimas? Para aclarar muchos puntos nos acompaña a esta hora la exdirectora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, Imay Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es bien relevante porque también durante la mañana cuando se da la información con respecto al exjugador de fútbol y por temas de los tiempos, porque hay tiempos muy acotados entre que se hace público lo de Manuel Monsalve y Jorge Valdivia, los dos denunciados por presunta eventual violación, se genera mucha duda con respecto a por qué uno fue detenido, el otro no. La flagrancia. De hecho, desde la misma Fiscalía, y es bueno también reiterarlo, se señalaba que los casos de delitos de abuso sexual no son comparables, porque principalmente también hay una revictimización de la víctima. Expliquemos si podemos profundizar un poquito ese punto primero, Imay, y para ir a los protocolos, que es lo relevante también de esta conversación. Sí, bueno, efectivamente cada situación es única y eso tiene que ver y tratar de compararla. Efectivamente puede producir una victimización secundaria respecto de las personas que son afectadas por estos delitos. Porque se pone un caso contra otro, finalmente. Exactamente, y cuál puede ser más grave o cuál no, Claro. etcétera, y eso no corresponde. Lo que sí, en términos abstractos, podríamos definir respecto de cualquier delito qué es lo que es una situación de flagrancia y que permite detener y pasar a control de detención en un tiempo próximo, digamos, a la denuncia o fundamentalmente que se cometen los hechos y cuando ya ha pasado un tiempo respecto de que se ha cometido el hecho que se está denunciando. En este caso, entiendo que estaba en una situación de flagrancia. Ahora, la situación de flagrancia, el Código Penal, el Código Procesal Penal, define varias situaciones de flagrancia. Ahora, tiene que ver como una raíz latina que es como lo que alumbra, ¿no? Lo que se ve, lo que es, y dice relación con los delitos cuando el delito se acaba de cometer, se está cometiendo, o cuando la víctima señala en un tiempo inmediato, dice, ¿no? Esa persona fue la que me robó, Claro. etcétera, o es sorprendida con... Imay, hasta un plazo de 12 horas, ¿no? Corre la flagrancia. Claro, y ahí ese tiempo inmediato se ha definido como 12 horas, que Perfecto. son algunas de las causales de la flagrancia. Entiendo que acá también se pidió la orden de detención, pero puede haber sido porque no estaba exactamente en el tiempo inmediato, tampoco había claridad respecto de la hora del delito y por lo tanto se pide la orden de detención, porque además pasó muy poco y efectivamente en cualquier delito, no en este solamente, mientras menos tiempo pase desde el hecho, es posible, digamos, existen mayores posibilidades de poder recolectar pruebas suficientes. Y esto parece que fue así, pasó muy poco tiempo y por lo tanto las posibilidades de examen toxicológico, exámenes de lesiones, etcétera, poder recolectar pruebas Están más latentes ese elemento, esas pruebas, digamos. Exactamente, Esa es la son más clave. latentes. Claro. Ahora, duda también que surge del caso del día de hoy que hemos estado informando. Depende también de qué unidad de la Fiscalía tome la denuncia, en este caso, las primeras recriminaciones por parte de la víctima. No. Yo entiendo, bueno, que hay una unidad, digamos, o sea, hay fiscales de turno y por lo tanto se recibe esa denuncia, pero siempre hay orientaciones desde la unidad especializada que yo dirigí y esas son obligatorias, digamos, para todos los fiscales y cada fiscalía regional además tiene su propia organización y en estos delitos en general se activa rápidamente, por ejemplo, las unidades de atención a víctimas y testigos. Sea cual sea el fiscal, están estas orientaciones generales, pero además hay comunicación con las unidades especializadas. Entiendo yo que esto correspondería a la Fiscalía Oriente, hay una fiscalía también de género especializada en violencia. Este es un caso de violencia sexual de género, ¿no? Y por lo tanto hay ciertas obligaciones que tiene el Estado de Chile, la Fiscalía, respecto a actuar con la debida diligencia, Claro. celeridad, respeto a la identidad de la víctima, diligencias que sean efectivas, que sean suficientes, derecho a informar, prohibición de los medios de comunicación de cualquier información que permita identificar a la víctima, etcétera.
Claro, por ejemplo, pongo un ejemplo de eso último que mencionaba Imai. Se definió por parte de la magistrado durante la tarde que no se hiciera pública la audiencia de formalización del exfutbolista Jorge Valdivia. Y yo lo comentaba también con nuestro colega que está allá y reiteraba por qué, a diferencia de otras audiencias de formalización donde efectivamente se hace público, se pueden revisar imágenes, es justamente porque uno entiende de que dentro de la argumentación y pruebas que ha levantado la Fiscalía hay detalles sensibles y también que podrían identificar a la denunciante en este caso. Y volvemos al tema de la reactivización. Esta es una reactivización. obligación legal que está a partir de la ley Antonio. Y por lo tanto no es para este caso, es para todos los casos. Quiero ir a otro punto y muy interesante poder ir viendo también a modo general lo que son los protocolos y también los pasos que se dan cuando hay denuncia y también cuando se llama a denunciar, que eso también es súper relevante. Cuando se habla del enfoque de género, que más allá de un concepto es una obligación legal y que se ha tenido que ir permeando en todo el aparato judicial, en cómo va trabajando la institución, no solamente judicial, sino también de los propios medios de comunicación, hay que decirlo. ¿Qué es lo relevante y qué significa? Algunos pueden no estar todavía relacionados o con conocimiento de lo que es el enfoque de género que se aplica. Sí, a veces parece algo más complejo de lo que realmente es, pero es como una mirada, una perspectiva, uno dice, bueno, una categoría de análisis, pero es partir de la base de entender cómo se han estructurado las relaciones en los géneros a partir de diferencias biológicas, ¿no? Entre los hombres y las mujeres y cómo a partir de esa diferencia biológica, que además tampoco son las únicas formas de ser humano, también ese era muy binario, ¿no? Hombre o mujer, tenemos las personas trans, etcétera. Pero a partir de esta definición biológica se hace una construcción con ciertos mandatos, roles, de lo que se entiende por ser mujer y hombre. Y que en general, además, esta construcción es desigual. O sea, históricamente se le ha atribuido mayor poder a esta construcción masculina que a la femenina, y esto es una realidad. O sea, las mujeres tenemos derecho a voto hace muy poco tiempo éramos, si nos casábamos, éramos relativamente incapaces. El adulterio de la mujer hasta hace muy poco tiempo era delito, no así el del hombre. Claro. Solo para darle como algunos ejemplos. Y esa perspectiva, cuando mira o ese enfoque, mira esencialmente cómo se construyen esas relaciones en el ámbito público, en el ámbito privado, y por ejemplo nos permite visibilizar, por eso dice ponerse los lentes de género. Yo a veces digo como sacarse los lentes de la discriminación o de cómo realmente los prejuicios nos hacen ver la Claro, lo que tapa. Por ejemplo, la sexualidad. La sexualidad claramente es algo en que las mujeres no hemos visto amenazadas desde siempre. O sea, la gran mayoría de nosotras en algún minuto de nuestra vida hemos sufrido algún tipo, alguna amenaza de carácter sexual. O sea, en la micro, en el metro, en la calle. O sea, si usted recuerda, la ley de acoso sexual callejero tiene muy poco tiempo, Sí. pero era muy común que uno pasaba por la calle, había una construcción, digamos, Claro. incluso eso se miraba como parte de la picardía. Cuando hubo toda una del discusión con chileno. respecto a los piropos, hasta dónde Claro. llegan, cuándo se excede la línea y actitudes que se habían normalizado durante mucho tiempo, muchos años, y que no eran normales. No, y de hecho se valoraban, ¿no? Se decía, uy, que el chileno en las construcciones son muy creativos. el pícaro. Pero le quiero decir que, sobre todo los más jóvenes, las escolares, es una situación muy incómoda. Era tratar de cruzar por la vereda del frente para no pasar por debajo donde había una cantidad de hombres gritando cualquier tipo de cosa. Por lo tanto, la sexualidad es algo que las mujeres tenemos que crecer desde muy niña o habiendo sufrido algún tipo de agresión o viendo amenazada la posibilidad de sufrir algún tipo de agresión sexual. Y por lo tanto, si uno comprende eso, si uno lo ve, logra entender por qué es tan importante darle protección, darle credibilidad también a las mujeres cuando denuncian un tipo de agresión y no partir de la base de que esto es falso. O sea, por regla general, siempre está la posibilidad, todas las hipótesis son posibles, pero una mujer no gana mucho denunciando una agresión sexual si es que no le ha ocurrido. Por eso también a veces muy tardío, a veces se demoran en denunciar. Claro, porque ahí se empieza a hablar de, lógico, la presunción de inocencia, pero se puede llegar a mencionar lo que es eventuales montajes, verdades, bueno, la institucionalidad de la justicia es la que tiene que determinar justamente eso, pero se va enrareciendo muchas veces, hasta obstruyendo, por ejemplo, lo que puede ser un proceso de investigación.
¿Me hago la pregunta? Claro, porque ahí hay una serie de prejuicios, ¿no? Y Claro. también de ciertos sesgos de lo que se entiende, por ejemplo, de una buena víctima. Entonces Ya. se dice, bueno, pero ¿por qué no denunció? Y no se entiende cuál es el verdadero fenómeno, que cuando una persona, mujer, porque o sea, es un dato estadístico que las Sí, mujeres claro, es son un dato las estadístico. mayores, mujeres, niñas y mujeres, también los Más. hombres, pero las niñas y mujeres Pero son los estadísticamente menos, son digamos. las que más lo sufren. Es algo muy dramático, además es algo que produce además mucha vergüenza, mucha culpa, ¿no? O sea, ¿qué habré hecho yo? ¿Por qué me pasa a mí esto? Entonces, eso produce algo que se ha estudiado que se llama el síndrome de adecuación a la agresión sexual y que tiene que ver con el secreto, ¿no? Como no se lo quiero contar a nadie porque siento vergüenza, porque viene el entrampamiento, que es como lo contaré, no lo cuento, a quién se lo cuento, qué me va a Sí. pasar, me van a tomar 20.000 declaraciones, vas a ver, me van a juzgar, vienen las dudas de cómo hacerlo, viene la develación tardía, el fenómeno de la retractación, a veces la victimización secundaria, la respuesta del sistema o es muy lenta o mucha tramitación que dice, mejor me retracto, ¿no? Claro. Entonces, por eso a partir de la ley Antonia también se han tomado, y de la reciente ley desde junio, que es la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que regula expresamente ¿Y la May? violencia de género sexual, se han tomado medidas para Sí. poder compensar eso. Ahora, quiero ir a un punto que también se plantea y está en el ambiente cuando se dan estos tipos de casos que son tan delicados en todo su sentido, y los tiempos de denuncia, es totalmente comprensible en ese caso. Pero para dejarlo súper en claro, el enfoque de género, la normativa, ponen en discusión, lo voy a poner, el concepto que se entienda, lo que puede ser la presunción de inocencia, que es la base, la clave del ordenamiento jurídico. Yo creo que no, yo creo que son cuestiones distintas. Sí. Siempre hay que probar. No es que no es que la visión de género establezca o vaya en contra de la presunción de inocencia y se establezca que se presume que lo que dice la De víctima facto, siempre es verdad. claro. No es así, sino que lo que hace es como propone una nueva mirada que trata de compensar, ¿no? o de destruir toda esta cantidad de prejuicio y sobre todo roles estereotipados de lo que es ser mujer. Sobre todo, por ejemplo, tenemos también la ley Karim, una serie de leyes, digamos, que tienden a, donde es muy importante la visión de género. Por ejemplo, mitos como una mujer decente siempre o se niega, o insiste él, el que sigue la consigue, no entender, por ejemplo, que el no es no. Todas esas explicaciones permiten, por lo tanto, a los operadores de justicia también tener otra mirada cuando recolectan las pruebas, saber qué es relevante, ¿no? Si yo entiendo que hay prejuicios, estereotipos, que hay relaciones de poder que son súper profundas, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, permite también como ser más eficiente en la persecución, pero en ningún caso es contrario a la presunción de inocencia porque finalmente todo esto se va a tener que probar en un juicio, donde hay dos versiones de los hechos y finalmente es el tribunal el que va a tener que tomar una decisión razonando las pruebas, cuál le parece o cuál de ellas le genera una convicción más allá de toda duda razonable de que efectivamente hay una culpabilidad o no la hay y por lo tanto Sí. debería haber una absolución. Y May, ¿qué protocolos se activan? ¿Qué medidas se van tomando cuando hay una denuncia de abuso sexual, cuando hay denuncia de violación? Porque claro, tenemos claridad de que el Ministerio Público comienza a levantar pruebas, a generar diligencias, pero ¿qué pasa con la víctima que denuncia? ¿Cuál es el resguardo también que se tiene con respecto a ella? Bueno, lo más importante, la legislación ha ido ampliando también el catálogo de medidas y medidas cautelares que se pueden tomar. Por ejemplo, hasta hace unos años las medidas cautelares que decían relación con el imputado, o sea, la Fiscalía podía tomar medidas de protección, rondas periódicas, derivación a la unidad de víctimas, pero ahora antes de la formalización también se pueden establecer medidas, por ejemplo, prohibición de acercamiento, bueno, esa podría ser la más relevante, ¿no? Pero una serie de medidas para tender a proteger a la víctima y también permitir que la investigación pueda ser eficaz. Por ejemplo, la ley Antonia permite eventualmente una declaración anticipada de la víctima para evitar que tenga que ir a un juicio oral. O también en el caso de retractación,
u otros, y poder usar la declaración que se dio durante la investigación en el juicio. Son medidas, esta última excepcional, pero que van permitiendo además que no haya tanta impunidad también en estos delitos, que muchos de ellos quedan impunes porque no hay pruebas suficientes. La identidad de la denunciante, Imai, se mantiene de manera anónima, reserva, pese a que se hagan los bloqueos necesarios. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la audiencia o en el juicio, eventualmente el juicio oral que se practica? Sí, lo que pasa es que hay la reserva de identidad es para todos los que son ajenos al procedimiento. Por lo tanto, el imputado tiene que saber qué es quién lo está denunciando, ¿no? Obviamente, porque es parte de su derecho a defensa. No puede decir, alguien XX dice que usted le hizo tal cosa. Tiene que conocerlo, la defensa también, pero la ley Antonia establece expresamente la obligación de que eso tiene que mantenerse bajo reserva. Claro. Para los externos, no para este caso los imputados, porque aquí se resguarda la garantía del debido proceso. Y, por ejemplo, de hecho, si usted quiere ver una causa en la oficina virtual del Poder Judicial, con el número de la causa, usted puede ver cualquier causa, digamos, cualquier delito, digamos, en materia penal, con excepción. Y hay excepciones. Y una de esas excepciones es, por ejemplo, los delitos de corrupción, pero estos delitos, los de violencia intrafamiliar, por ejemplo, o violencia de género en el espacio íntimo, y los delitos sexuales no son absolutamente reservados para quienes son intervinientes en las causas. Ahora, en términos de las pruebas y la investigación que desarrolla el Ministerio Público, Imai, ¿cuáles son las claves en términos de las diligencias? Más allá, por supuesto, del propio testimonio y denuncia, el testimonio del imputado en este caso, ¿hay otro tipo de diligencias que se practican? Levantamiento de material genético, servicio médico legal, es muy importante, si podemos definir mostrando esto también. Bueno, todo eso, y por lo tanto, por eso que es tan importante, mientras más cerca del hecho, existen mayores posibilidades de poder recolectar la evidencia necesaria, porque también todas las muestras biológicas, por ejemplo, se pierden, ¿no? Se degradan y mientras más tiempo pasen es más difícil. Pero, por ejemplo, todos los exámenes toxicológicos, exámenes, muestras genéticas para examen de ADN, todas esas son súper importantes tomar durante las primeras horas. Levantar toda la evidencia que queda en el sitio del suceso, no solo respecto de la víctima, de los imputados, de las personas que participan allí, sino que también en el lugar. El lugar habla mucho y por lo tanto también es importante que avancemos cada vez más hacia las pruebas científicas, porque muchas veces las pruebas testimoniales, cada persona no es que mientan, pero testifica desde el lugar donde observó los hechos. Aparte, también estamos en situaciones, perdón, Imai, donde muchas veces la denunciante o el imputado en este caso pueden tener no el 100% de claridad de lo que sucedió. Me refiero no al acto mismo, sino a los hechos que llevaron por ABCD motivo. Lo voy a dejar en ese sentido, digamos. A la reconstrucción de la escena va a ser bien relevante desde una mirada, no quiero decir objetiva, pero sí desde el que reconstruye más del que vivió la escena. ¿Puede ser así? Y exactamente tiene que ser objetiva, ¿no? Porque el fiscal tiene un rol persecutor, claro, sin duda, pero esa persecución tiene que realizarla con una mirada objetiva. El sistema acusatorio es básicamente eso, ¿no? El fiscal investiga con objetividad, pero con un rol. Es un rol persecutor y ejercer la acción penal. El defensor desde el interés de su defendido, con lealtad al procedimiento, por supuesto, no puede mentir, etcétera, pero ese es su interés. Y el tribunal con imparcialidad. Y decide durante las cautelares y decide finalmente respecto del juicio. Pero la reconstrucción de lo que pasó, que eso finalmente es la investigación. Tenemos un hecho que ocurrió en el pasado y tenemos que reconstruirlo. Tenemos que contar una historia. Y esa historia tiene que estar fundada en prueba. Y eso es lo que es el juicio oral finalmente. O sea, la Fiscalía tiene lo que se llama la teoría del caso, que no es más que una versión de los hechos. Claro. Pero esa versión no basta con lo que diga el fiscal. Esa versión tiene que tener prueba. Lo mismo la defensa. Y en la complejidad que tiene este tipo de casos, otros también puede haber, pero en este en particular, lo que tiene que ver con abuso sexual, en términos de que no hay testigos presenciales del hecho eventualmente, ya que se da en una situación donde hay dos personas, a eso me refiero, donde el tribunal tendrá que dictaminar cuál es la versión que finalmente fue lo que sucedió en los hechos. Por ejemplo, ahí es importante la visión de género. En muchos delitos nunca hay testigos. Por ejemplo, si a mí en la esquina de mi casa
no es de noche, me ponen un cuchillo en el cuello y me piden pásame la cartera, no alcanza a tener lesiones porque yo se la entrego al tiro, no me alcanza ni a tocar con el cuchillo. Solo va a tener mi versión de los hechos. Sin embargo, rápidamente me van a creer. Si yo digo, por ejemplo, acuso a mi pareja o a alguien conocido o a alguien en la calle, siempre había una sospecha, una duda. O sea, por muchos años existió esta pericia de la credibilidad del relato, que no había respecto de ningún otro delito. O sea, alguien que enunciaba un robo no le hacía credibilidad del relato. Pero las mujeres sí, porque como que existía este prejuicio de que las mujeres inventaban los abusos o las violaciones. Porque además habían muchas circunstancias en que no se considera violación. Sí. Por ejemplo, todavía hay muchas personas que creen que la falta de consentimiento no es el núcleo de la violación. Una cosa es la dificultad de probarlo, pero si el bien jurídico protegido es la libertad sexual, estamos hablando de las personas adultas, ¿no? Los niños y otra cosa es la indemnidad sexual, etc. En las personas adultas, si el bien jurídico es la libertad sexual, es decir, la autonomía para desarrollar la actividad sexual, como, cuando y con quien quiera, versus la libertad, obvio, de la otra persona, claro. Por lo tanto, el consentimiento es el núcleo. Pero, por ejemplo, hasta hace no muchos años, se pensaba que en el matrimonio no podía haber violación. Porque había una relación con consentida per se, digamos. Per se, o sea, desde pero el minuto que uno en la práctica, el matrimonio. Sí, lógico. Y es interesante eso, y bueno profundizar en esto, creo que es muy importante. También se discute en algunos casos, digo en general, no voy a hablar de ningún caso en específico, por supuesto, donde, y hago el punto, es posible que judicialmente se considere la posibilidad de que haya un consentimiento en el acto, como muchas veces acusa la parte querellada, el autor del hecho, el eventual autor del hecho, que haya un consentimiento en el hecho, en el acto, pero que luego haya un arrepentimiento que hace pensar de que no hubo un consentimiento en este acto? No sé si me entiende. Siempre, o sea, tiene que haber consentimiento, o sea, alguien puede ir a su casa, a ver, ahora, que alguien invita a otra persona a su casa no significa que va a acceder a tener relaciones sexuales. No, es una invitación a una casa. Si estuvieron teniendo encuentros sexuales en una discoteca y van a la casa, tampoco significa que se extiende durante ese tiempo. Mire, hay un video que se usa para las capacitaciones que tiene que ver con la taza de té. Entonces dice, el té sí me gusta hoy día, mañana, incluso puede calentar el agua para servir té, pero en el minuto que sirve la taza dice, no quiero tomar té. Como para graficar el consentimiento. Entiendo. Ahora, cosa distinta es que eso finalmente se pueda probar. Pero hay indicios. Por ejemplo, una de las causales para que haya violación es la fuerza de intimidación, que eso es relativamente clara. Pero la segunda es la incapacidad por oponerse. Hasta el año 2010 era incapacidad para oponer resistencia. Esa parte se eliminó porque si no, quería decir que las mujeres tenían que resistirse. Claro, ¿no? que tenía que empujar, por ejemplo, al perpetrador acá. Si no, claro, si no empujaba o si se quedaba quieta, como pasa en muchas historias, y es terrible, petrificada, aquí no había resistencia, por lo cual podría hasta hablarse de consentimiento. Exactamente, y eso generaba mucha impunidad. Claro. Entonces se elimina esa parte y queda la incapacidad para oponerse, que es distinta a la anterior, porque no es una intimidación objetiva o física, pero sí la disminución de esta capacidad de poder decir que no. Y, por ejemplo, se ha estimado que las relaciones jerárquicas son un elemento que pueden incidir en la capacidad de las personas para oponerse. Las relaciones de dependencia, las relaciones académicas y además el alcohol, ¿no? Una mujer alcoholizada ve disminuida su incapacidad para oponer resistencia. Y acá es un punto bien importante porque en general, ¿qué es lo que se sanciona cuando se castiga un delito? ¿No? Es poner en riesgo un bien jurídico. Los bienes jurídicos son aquellos derechos que tenemos, la vida, la salud, y entre ellos la libertad. Si una persona sale con otra, ¿no? y permite o se permite ambos que beban alcohol, también de alguna manera está poniendo en riesgo su capacidad futura o de minutos futuros, no de mucho futuro, de los momentos inmediatamente posteriores para poder consentir, por ejemplo, una relación sexual. Relevante también en términos de la coacción en este caso o el empujará, el obligará más que empujar, digamos. Porque es distinto disuadir a empujar a, por ejemplo,
insisto, caso general, cualquiera, una mujer que no toma alcohol y obligar a que tome alcohol. Más encima hay un tema justamente en términos de la libertad y del efecto dañino que puede ocasionar a su salud y los efectos que tiene el alcohol mismo, digamos. Exactamente, ni siquiera como obligar, claro, como generar las circunstancias para que beba uno y otro y otro. Entonces, Claro. es como ya de antemano está poniendo en riesgo para un tiempo inmediato eso que protege la ley, que es la libertad sexual. Porque en las mujeres adultas, eso es lo que y en las personas adultas, los delitos sexuales, el bien jurídico protegido es la integridad, pero es la libertad sexual. Y yo creo que eso quedó súper claro también con la ley integral de violencia de ahora de junio del Bien. 2024, donde dentro de una de las violencias de género está en distintos ámbitos y uno de esos es la violencia sexual, que es el derecho de las mujeres a poder desarrollar su sexualidad con plena autonomía y libertad. Y también respecto del trabajo, porque aquí se toman algunas cosas, porque la relación jerárquica en el ambiente laboral también está el acoso sexual en el trabajo, etcétera, el derecho de todas las personas a poder desarrollarse en el ámbito laboral libre de toda violencia, Bien. especialmente incluida la sexual. Claro. Imay Ortiz, exdirectora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta conversación, Imay. Muchas gracias a usted. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes, que estén estén muy bien. bien. Buenas tardes.